Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Dice, profe. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a ver cómo nos va hoy, porque no sé, donde yo vivo no está lloviendo, pero ayer se me apagó la computadora de repente. Si pasa algo parecido, nada más me esperan un momentito y si ven que no aparezco, revisan el correo, porque mi computadora se apaga cuando no hay electricidad, entonces puede llegar a ser un problema. Pero bueno, vamos a ver. Para hoy lo que quiero es hacer un poquito de práctica, unos cuantos ejercicios y continuar con lo del capítulo 20. Capítulo 20, sí. Hay muchas dudas, creo, con respecto a lo que es las leyes de Kirchhoff, ¿verdad? Las leyes de Kirchhoff son complicadillas. Esto está en el capítulo 18. Vamos a ver. Ok, vamos a repasar un poquito. Las leyes de Kirchhoff, bueno, son dos. Uno hace referencia a la conservación de la carga, este, digamos, mediante corrientes. Entonces dice, la suma de las corrientes en la unión o en el nodo es igual a cero. Eso, básicamente, aquí dice que las corrientes que entran a la unión se toman positivas y las corrientes que salen de la unión se toman negativas. Pero como unas son positivas y otras son negativas, es más fácil escribirla de esta forma. Las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen, ¿verdad? Si entraron tantos, digamos que 1 amperio y hay un nodo, entonces se va a separar ese amperio en dos. Puede ser 0.4 amperios y 0.6 amperios, por ejemplo. Entonces uno escribe esta igualdad. Y la otra, que es la de el teorema de mallas, este de acá. Dice, la suma de los voltajes alrededor de la malla tiene que ser igual a cero. Los voltajes hacen referencia a energía, ¿verdad? Joules por unidad de carga. Entonces esto es algo así como la conservación de la energía. Ahora, términos prácticos, uno debería aprenderse estas reglas de acá. Si yo recorro la malla en un sentido, yo me voy encontrando los elementos, en las resistencias o las baterías, ¿verdad? Las FEMS. Y entonces con base en cómo yo dibujé previamente las corrientes, por ejemplo la resistencia, aquí ya está dibujada la corriente, y cómo yo recorra ese circuito, entonces así le pongo signos. Eso es lo que está representado acá, con estas flechas de arriba y de abajo. Si la corriente yo la recorro en el sentido hacia la derecha y tengo esta polaridad, ¿ok? El signo negativo al lado izquierdo, el signo positivo al lado derecho, entonces ese voltaje lo pongo positivo. Si va en sentido contrario, yo recorro la malla en sentido contrario, ese voltaje lo pongo negativo. Ahora para las corrientes, perdón, para los resistores, entonces si yo recorro la malla hacia la derecha y me encuentro con un resistor y sobre el resistor está pasando una corriente hacia la derecha, entonces ese voltaje es negativo. Y si es al revés, recorro la malla hacia la izquierda y la corriente va hacia la derecha, entonces ese voltaje es positivo. Así es como se ponen los signos para la sumatoria de voltajes igual a cero. Eso es muy complicado aprendérselo. Pero entonces hay una convención de signos que es que uno empieza a rayar. Por ejemplo, está acá, uno empieza a rayar el circuito y después uno nada más relaciona los signos que le puso al resistor y a la batería con los signos del voltaje. Pues, por ejemplo,
Esta es dos resistencias en serie donde no habría que hacer la sumatoria de voltajes igual a 0. Sin embargo, si uno la hace, te tiene que dar el mismo resultado que haciendo la suma de las resistencias. No sé si me voy a entender. Ustedes pueden aplicar las leyes de Kirchhoff para cualquier circuito. Sin embargo, si solo hay una batería, es más fácil usarlo si las resistencias están en serie o en paralelo. Pero si, digamos, si hay dos baterías, ahí ya hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí ya no puedo usar, porque no puedo usar lo que eran resistencias en serie o paralelo, porque hay algunas que no están ni en serie ni en paralelo al tener atravesadas baterías en el circuito. Entonces ahí sí, Kirchhoff. Bueno, entonces usemos esta convención de signos. Lo primero que hay que ver es que aquí colocan la corriente. Y aquí, en este dibujo, ya le pusieron las direcciones de las corrientes. ¿Ok? Entonces, nada más con base en la corriente, yo le coloco los signos. Aquí es positivo y aquí es negativo. Aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces, para cualquier resistencia, ustedes ponen los signos positivo, negativo, con base en la dirección de la corriente que usted eligió previamente. Y una vez que ya tienen los signos, pues hacemos la sumatoria de los voltajes. Aquí, digamos, voy a escoger seguir la malla en este sentido. Solamente hay una malla. Entonces sigo la malla en este sentido. Empiezo por la batería, atravieso la batería y tengo un signo positivo en segundo lugar. Aquí es negativo, positivo. Entonces pongo más el voltaje de la batería. Sigo el circuito y el segundo signo. Entonces uno relaciona el segundo signo con el signo que va en la sumatoria de los voltajes. Segundo signo negativo. Entonces ahí es la corriente por la resistencia, 2 ohmios. Y sigo el recorrido. Y el segundo signo, negativo. Menos la corriente por los 4 ohmios, por la resistencia. Y aquí no hay nada y me devuelvo. Igual a 0. Entonces, uno relaciona los segundos signos con los signos de la sumatoria de voltaje. Digamos que ahora voy a hacer esto. En sentido contrario, así. Voy a seguir la malla en este sentido. Pero igual yo coloqué aquí las corrientes en este sentido. Entonces esto tiene estos signos, positivo, negativo, positivo, negativo. ¿Ok? Entonces voy a empezar por aquí, por la batería. Aquí la placa más pequeñita es la negativa. La batería, segundo signo negativo. Entonces pongo menos V. Recorro aquí todo esto donde no hay nada. Llego a la resistencia. El segundo signo es positivo. Más I por 4 ohmios. Y llego a la otra resistencia donde es positiva. Más I por 2 ohmios. Llegué a la batería, entonces es igual a 0. Ahora les pregunto, ¿ven alguna diferencia entre este y este? ¿Hay alguna diferencia en términos, tal vez en términos numéricos? Vamos a ver. Esto que está aquí es el negativo del de arriba, entonces yo lo puedo multiplicar por menos porque aquí es igualado a 0. Las vuelvo positivas. Esta vuelve negativa
vuelve negativo. Y en el fondo son la misma ecuación. Esto de acá está acá y esto está aquí. Entonces, en el fondo son la misma. Entonces, eso significa que no importa el recorrido de la malla en este sentido o en sentido contrario. Yo voy a encontrar una ecuación que va a ser al final igual, pero en sentido contrario que si yo hubiera invertido el sentido del recorrido en la malla. Eso es algo muy bueno. Entonces no importa el sentido del recorrido. ¿Está claro? Vamos a ver este de acá. Entonces ya aquí, digamos, en este dibujo nos dieron las corrientes. Entonces, sobre esta resistencia la corriente va en este sentido. Aquí la corriente va en este sentido. Aquí va en este sentido. Vamos a colocar los signos. Entonces, ustedes recuerdan, positivo, negativo. Entonces, positivo, negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. La batería, positivo, negativo. Positivo, negativo. Y entonces no importa el orden con el que ustedes recorran las mallas. Aquí ya me dieron el orden, ese de acá. Entonces ustedes empiezan donde ustedes quieran. Pueden empezar por medio cable. Yo les recomiendo que empiecen por las baterías. Entonces empiezan por acá, traes una batería, el segundo signo es positivo. Luego, este es negativo, bajan y este signo es positivo. Entonces aquí ustedes ya arman para esta primera malla más V2 menos I2R2 más que hay por acá I3R3 igual a 0. Para la otra malla, bueno, igual, ustedes escogen el sentido. Voy a empezar por esta batería. Entonces, positiva, negativa, aquí es negativo, aquí es positivo y ya me devolví. Entonces tengo más V2, no, aquí es V1, aquí, menos I1, R1, menos V2, menos I3, R, para ver, R3. Y lo igualo a 0. Entonces, eso es para esta malla, es para esta malla. Y vea que no tuve que aprenderme los signos, estas cosas que bien dice aquí. Sino nada más le puse los signos y empiezo a recorrer y coloco el segundo signo. Es una forma muy, muy fácil de aprendérselo, ¿verdad? En realidad casi nadie se aprende esto. Esto está acorde a esto que hicimos, ¿verdad? Si ustedes leen esto y hacen esto, van a ver que es lo mismo. Pero en términos prácticos es más fácil hacer esto. No sé si hay dudas. ¿No? Ok. Ahora veamos este ejemplo. Entonces, tenemos aquí dos baterías. Este es negativo, este es positivo.
positivo y esto es negativo. No trae la dirección de la corriente. Entonces ahí yo tengo que escoger la dirección de la corriente. Vamos a ver. Generalmente ustedes sacan la corriente de... Voy a coger otro color. Toman la corriente de la placa positiva. La de la placa positiva sale la corriente. Aquí también. Entonces, si estos dos se unen, esto, si yo hago esto, está un poco raro, porque ¿qué se hacen las tres flechas, verdad? Parece que se unen, pero esto es corriente, entonces no hay una acumulación de carga. Esta última flecha tiene que ir en sentido contrario, ¿verdad? Para darle un sentido a la corriente que entra a este nodo. Tiene que salir en algún lado. Luego aquí sale por acá, se separa, luego vuelve a entrar, sale por acá y vuelve a entrar por acá. Aquí entra, aquí podría hacer esto, pero es muy, muy raro, digamos. Básicamente la corriente aquí se separa, entonces tendría ese sentido. Aquí llega y se separa, pasa por esta resistencia, se va por aquí, se devuelve y se mete por acá. Entonces yo aquí estoy como adivinando, ¿verdad? ¿Cuál sería el sentido de la corriente? Adivinando entre comillas porque uno sabe que la batería le va a dar corriente en cierto sentido. Entonces uno parte del supuesto de las baterías. Ahora, en la tarea había una, ¿verdad? Déjenme buscarlo un momentito. La 55, que es nada más una malla. Y en la malla hay dos resistencias. Y dos baterías así. Entonces ustedes dicen, bueno, esta es la positiva, esta es la negativa, esta es la positiva, esta es la negativa. Acá ustedes tienen que escoger cómo es esa corriente. Ustedes dicen, bueno, de la batería sale la corriente. Pero de nuevo, aquí estamos ante algo un poco raro porque son dos flechas de corriente así. Es como decir un choque ahí de electrones, ¿verdad? Eso no ocurre. Entonces uno lo que hace es que revisa cuál de las baterías tiene mayor voltaje. Por ejemplo, esa tiene 20 voltios. Y esta de acá tiene 10 voltios. Entonces, ¿cuál va a empujar? Piénsalo como un flujo de, de agua en una manguera. Y esta sería la manguera. Y en los dos extremos estaría empujando un pistón así. Empujando el agua que está aquí. Entonces, si las dos mangueras, perdón, si los dos extremos empujan igual, pues nada se movería. Pero hay una que va a liderar, ¿verdad? El movimiento, que sería la que tiene mayor voltaje, ¿verdad? Porque es la que da más energía. Entonces, ustedes con base en eso colocan la dirección de la corriente de aquí para allá y de allá para acá. ¿De acuerdo? Y ya con eso ya ustedes colocan los signos y le hacen la malla y resuelven con Kirchhoff. Si hay dudas, creo que sería el momento adecuado para que me digan si hay dudas con esta de la tarea. No, Profe, entonces aún ahí puede poner la malla digamos, la dirección de la malla en cualquiera de los dos lados, ya sea haciendo como horario o antihorario. exacto.
en cualquiera de los dos, como les dije antes. Digamos, aquí está esto. Entonces ustedes escogen la dirección para acá, porque les dije, este es como el que lidera. Ujú. Y entonces ya sabemos, la corriente aquí va en este sentido, aquí va en este sentido. Estos son positivos, positivos, negativos, negativos. No importa que en la positiva llegue corriente, ¿verdad? Porque al final son baterías. Lo importante es que en las resistencias sí haya una dirección de corriente. Entonces de aquí usted dice, esta es la más positiva, esta es negativa, esta es positiva, esta es negativa. Ahí en el caso de las resistencias es porque, digamos, donde entra la corriente primero es positiva. Exacto, hay que respetar esto. Ok, gracias, profe. Y no importa el orden, digamos, ya una vez que ustedes pusieron los signos así, ustedes escogen, bueno, vamos a empezar por la batería más de más voltaje. Signo positivo, signo negativo, signo positivo, signo negativo, pin, ¿verdad? Y suman o bueno, hacen la sumatoria de voltajes sumando los signos que cerré. O si lo hacen en sentido contrario, pues ponen negativo, positivo, positivo, positivo. Esa es como la idea que quiero darles. Que tienen que colocar siempre los signos primero. Ok, entonces, bueno, ahora aquí. Aquí ustedes identifican que esto está en serie, no, perdón, en paralelo, y no hay ninguna batería aquí adentro. Eso que está aquí está en paralelo y no hay ninguna batería aquí estorbando. El problema que tenemos es con estas dos, ¿verdad? Entonces podemos transformar este circuito de acá en un circuito equivalente, donde tenga las dos baterías, tenga aquí la resistencia, y aquí va a tener una resistencia equivalente para cada parte que está en paralelo. Vea que esto está en paralelo porque aquí no, y la corriente se separa en estas dos. A pesar de que no se vea así como esta, pues estos dos están en paralelo. Entonces, esta sigue siendo R1, esta sigue siendo V1, esta V2. Esta le va a poner resistencia equivalente 1 y esta resistencia equivalente 2. Entonces tenemos que V1 son 20 voltios. ¿Verdad? Serían como los datos. Datos del nuevo circuito. V2, 10 voltios. Vamos a ver, no, ya. R1 sigue siendo 5 ohmios. Después tengo R equivalente 1, que es, voy a hacer esto más grande. Ahí está. Ay, se me fue. No, mejor lo dejo chiquito. Ok. Entonces, estos equivalentes son estos tres que están acá. Entonces tengo que sería 1 entre 2 ohmios más 1 entre 2 ohmios más 1 entre 2 ohmios a la menos 1. ¿Cuánto les daría eso? Voy a buscar mis notas. Me dio 0,67 ohmios. Y R equivalente 2 es 1 entre R2, que es 4 ohmios, más 1 entre 6 ohmios, menos 1. Eso me dio 2,4. Ok, entonces aquí tenemos ya es
las resistencias de este nuevo circuito. Vea que ahora se estaba complicado, son un montón de resistencias y se volvió uno de 3 resistencias. Ahora hay que escoger la dirección de la corriente. Entonces, ¿verdad? Mi primer paso es la dirección de la corriente. Vamos a suponer que sale el positivo de las baterías. Pasan por aquí, igual como lo coloqué aquí. Y luego aquí se va a separar igual que arriba. Porque al final la corriente tiene que devolverse a la parte negativa. Entonces tiene que tener esta dirección. Ya tengo las direcciones, ahora empiezo a colocar signos. Las placas son las positivas, negativas y lo que les dije antes. Si la flecha de corriente va así, ustedes ponen positivo, negativo. Aquí positivo, aquí negativo, aquí positivo, aquí negativo, positivo y aquí negativo. ¿Ok? Ahora lo que sigue es escoger las mallas. ¿Cuántas mallas ven ustedes aquí? 2. Ajá, hay 2 fácilmente identificables, esta de acá, Son 3, ¿no? pero en total hay 3. Porque uno puede como quitar ese cable de acá y hacer una sola grande de todo el perímetro. Eso se puede hacer, como ignorar algún cable que esté en medio y nada más seguir un perímetro. Entonces, mientras más grande el circuito, más mallas tiene. Digamos, aquí esto se podría trabajar como una malla, o esto se podría trabajar como una malla, si no hubiéramos usado las resistencias equivalentes. Ok, hay 2 mallas y un nodo. ¿Cuántas corrientes tenemos? Bueno, hay que etiquetarlas. Vamos a decir que esta se llama I1, esta se llama I2, esta se llama I3. La I1 tiene que volver a la misma resistencia, entonces por defecto esta es I1 y esta es I2. Si no fuera así, hay una acumulación de carga, ¿verdad? Es como decir, entra 1 amperio, o sí, como decir que entra 1 amperio y sale 5. O sale 5 amperios y entra 1 amperio. Entonces no calza, ¿verdad? Tienen que salir la misma cantidad de electrones que entraron. Ese es el asunto con las baterías. Entonces ya tenemos aquí que esto se llama I2, esto se llama I1. Vea que se dice un poco complicado el dibujillo. Es recomendable que uno haga un dibujo más grande. Cuando trabajen con la tarea, digamos, hagan un dibujito más grande para que puedan poner todos los elementos. Ahora que ya hice el dibujo, pues ponemos aquí una ecuación de nodos. Este de acá dice que la corriente que sale, I3, es igual a las corrientes que entran. I1 más I2. Y las de mallas vamos a ver. Tenemos 3 incógnitas. Sí. Esas incógnitas son I1, I2 e I3. Entonces significa que necesitamos 3 ecuaciones. Con la de nodos tenemos una ecuación. Entonces con mallas completamos para 2 ecuaciones más. Es como la idea de esas 2 ecuaciones o de las leyes de Kirchhoff. Uno coloca la misma cantidad de ecuaciones a la cantidad de incógnitas que yo tenga, la cantidad de corrientes que yo quiera averiguar. Entonces, en este caso son 3, y entonces con lo que dijo Kirchhoff, busco 3 ecuaciones. Hay veces donde ustedes solo pueden usar las mallas, porque hay 3 mallas, ¿verdad? Entonces son 3 ecuaciones de voltaje igual a 0. Hay algunas veces donde no funciona bien porque una es equivalente a la otra.
Entonces me hace falta una ecuación más. Y esa sería la de nodos. La ecuación de nodos siempre es más chiquitita, ¿verdad? Nada más I3 igual a I1 más I2. Entonces siempre usen las de nodos. O sea, siempre noten los nodos primero y después completan con las mallas. Vamos a ver con las mallas. Entonces, esta sería la malla 1, esta sería la malla 2. Entonces, la segunda ecuación sería para la malla 1. Empezamos por la batería. Les ponemos más V1 menos I3R1 menos I1R R equivalente a 1 igual a 0. Pues, porque no quiero rayar mucho. Más V1 menos I3R1 menos I1 R equivalente a 1. Y la tercera ecuación sería con esta otra de acá. Ustedes siguen la dirección que ustedes quieran. Yo hice esta flecha en sentido horario. Menos V2 más I2 R equivalente 2. Y aquí sería más I3 R1 y me devolví. Pues ahí están los signos. Menos V2 más I2 R equivalente 2. Y les dije que más I3R1 igual a 0. Mis incógnitas, mis variables desconocidas, lo que yo quiero averiguar son estas. Tres ecuaciones, tres variables. Ahora, lo que sigue, bueno, esta es la mitad del problema, ¿verdad? Lo que sigue es la parte más complicada, que es resolver esto. Yo lo estaba tratando de hacer y no quedé muy satisfecha con los números, pero tratemos de hacerlo. Después lo metí ahí en un simulador y como que no calzó lo que yo hice con el simulador. Después le cambié el simulador a estas otras y no me daba igual que con este y no confío en el simulador. Voy a enseñarles el simulador. Ahí está. Entonces, aquí están las baterías. Tienen la forma. Este es el circuito. Y lo bonito de este simulador es que ahí se ve la corriente, ¿verdad? Los electrones. Los electrones van en este sentido, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, aquí la corriente, esta sería la corriente I3. Entonces, los electrones suben, pero por convención la corriente es hacia donde se mueven los iones. Entonces tiene que bajar, que está acorde a lo que nosotros pusimos. Esta va para acá y esta va para acá. No, esta corriente va en este sentido. Vean qué curioso. Esta corriente va en este sentido. Porque es el sentido contrario de los electrones. Entonces, esta corriente parece que está al revés a como yo lo dibujé, ¿verdad? Eso significa que por ahí va a aparecer un signo negativo. O sea, cuando ustedes hacen las cosas y les aparecen signos negativos en las corrientes, es porque la flechita tienen que considerar el sentido contrario. Yo ahora que lo veo, tal vez ese sea... Ay, se me ha roto. Problema. Vamos a hacerlo en el sentido a como viene en la simulación, rápidamente. Bueno, primero las resistencias.
vez. Aquí es positivo, aquí es negativo, aquí es negativo. Ahora la simulación, yo le puse ahí los valores. Decía que esta corriente va en este sentido, esa corriente va a bajar, pero aquí va en este sentido, ¿verdad? Los electrones se movían hacia la izquierda, pero mi corriente va hacia la derecha. Aquí también se movían hacia la izquierda, pero mi corriente va en sentido contrario. Entonces vamos para acá y para acá. Este es R1, R1, y esta es la corriente 3, esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, este es V1, V2, R equivalente 2, R equivalente 1, donde pasa la corriente 1 y aquí pasa la corriente 2. Siempre traten como de que calcen los números de las resistencias con las corrientes, porque si no también puede ser un posible problema a la hora de resolver. Entonces aquí es positivo, aquí es negativo, ahora aquí es positivo y aquí es negativo. Y acá es positivo y negativo. Aquí lo puse al revés. Aquí es positivo y aquí es negativo. Entonces ahora, nodos, de nuevo. Tengo que la corriente que entra es igual a la corriente que sale, o la corriente que sale igual a la corriente que entra. En este caso tenemos que ahora I1 es igual a I2 más I3, ¿verdad? Entra I1 y se separan 2. Tenemos que por mallas, para acá, para acá. Entonces, en la primera malla tenemos que más V1 menos I3R1 menos I1 R equivalente 1 igual a 0. En la otra tenemos menos V2 menos I2 R equivalente 2 y aquí sería más I3 R1 igual a 0. Entonces, como les dije, ya una vez que tenemos esto, lo que sigue es tal vez como la parte más complicada. ¿Cómo resolver esto matemáticamente? Las incógnitas son 3. Tengo 3 ecuaciones. Identificamos alguna... ¿Sí? Vieres que yo tengo un problema, o sea, yo entiendo todo lo que estás haciendo, Ajá. pero yo no sé cómo a mí se me va a ocurrir que yo tengo que cambiarle, digamos, nosotros ahorita vemos con un sentido diferente en las corrientes. Usted dijo que íbamos a ponerlos como le salió a usted en el simulador, ¿verdad? Sí. Pero ¿cómo a mí me va a dar la mente para hacer eso en el examen? ¿Cómo usted le va a dar la mente para hacer eso en el examen? Si usted pone Exacto, o sea, las corrientes a como yo las puse antes, a usted le va a dar, por ejemplo, que I2 es igual a menos 2 amperios, por ejemplo. Ese menos significa que la flechita inicial está al revés. Profe, y si lo hacemos como usted lo dijo al principio, que agarramos la dirección con el que tiene el voltaje mayor. exacto, eso es lo que yo estaba pensando, porque si lo hacemos así, pues así sí tendría sentido todo. Sí, sí, aquí es puro adivinanza, al puro inicio. Entonces, como ustedes dicen, aquí este es el voltaje mayor. Entonces, ustedes pueden suponer esta dirección o pueden suponer la dirección contraria. El problema es aquí, ¿verdad? Pero ahí podríamos suponer lo que usted dijo anteriormente, que como viene, digamos, una corriente con un voltaje mayor, como que sí, es que bueno, algo así usted como que como digamos, que lo movías. lo empuja, sí. Ajá. Es como el que manda. Este es como el que manda.
Sí, si ustedes dicen sí y lo hacen así, tal vez veámoslo así, cualquiera de las dos direcciones son correctas. El asunto es que ustedes van a resolver esto y si supusieron, por ejemplo, déjenme borrar aquí, si supusieron la dirección original para acá, a ustedes le van a dar la corriente I1 les va a dar positiva. La corriente I2 le va a dar negativa. Y la corriente I3 le va a dar positiva. ¿Qué significa una corriente negativa? Bueno, sentido contrario. Al original. ¿Qué pasa si yo supuse ahora este de acá? En lugar de I2 hacia la izquierda, ahora hacia la derecha. Hacia acá. Entonces se va a dar uno positivo. Y si le da positivo, entonces usted lo interpreta como el sentido original. ¿Se entiende? Profe, y en el examen, si entonces nos da una corriente negativa, tenemos que volver a hacer todo cambiando la dirección, o nada más le ponemos ahí como que, como dio negativa, entonces en realidad va para la otra dirección, pero Sí, no eso habría, lo colocan en los resultados. En no el habría que resultado, borrar todo lo demás. no, jamás, no. Ah, bueno. Es que eso era lo que yo estaba pensando, profe, porque yo decía, a mí me da eso negativo y yo duro no sé cuánto tiempo volviendo a hacer el problema y como no tenemos mucho tiempo, digamos, nosotros básicamente tenemos media hora por problema. Sí. Entonces yo me pensé, y a mí me da negativo, yo tengo que volver a hacer todo eso y ahí pierdo tiempo un montón. Ajá. No. El signo que le da es la interpretación. Entonces, si ustedes supusieron alguna dirección cualquiera y le dan signos negativos, es porque la suposición inicial está al revés. Eso es todo. Ustedes hacen su desarrollo y al final ponen en resultados, ¿verdad? Eso que les digo. Digamos, usted básicamente lo que va a revisar es que la dirección que hayamos tomado, lo hayamos tomado bien, o sea, que el procedimiento, que los signos, que todo eso esté bien en la dirección que nosotros tomamos. No importa si los resultados están malos también. Ajá, lo que yo voy a revisar es esto con base en esto que ustedes dibujen. Esa concordancia. Esto con base en esto. Eso es lo que yo voy a revisar. No tanto, es que realmente esto es un poco engorroso. Al final, digamos, lo que me interesa es que aprendieron a hacer la sumatoria de voltajes y la sumatoria de nodos. Resolverlo, pues es importante resolverlo. Una vez que eso esté correcto, lo que sigue son sus habilidades matemáticas para resolver la parte matemática. Pero la parte física real está en esto que les estoy dibujando. ¿Está bien? Sí, profe, muchas gracias. Ahora, digamos, en la tarea yo les puse la 55 y la 57. ¿Verdad? 55 y 57. Ajá. Si les entrara una en el examen, pues va a ser algo parecido a estas dos. Digamos, la 59 ya es más difícil. Esta que les estoy haciendo es un poco más difícil. En realidad no es tan difícil porque la dificultad estaba en que hay que hacer esta parte en serie, pero en paralelo. Eso no se ve tan diferente a la 57, digamos. Esa es como la dificultad. Pero entonces, hagan las dos de la tarea y después si quieren hacer un poquito más de práctica, pues pueden hacer los otros dos circuitos que aparecen en el capítulo, pero no les va a entrar algo más allá de los dos de la tarea. Ok. Les voy a ir tal vez no voy a ir un poquito más rápido. Voy a dejárselos planteados aquí para que vean qué es lo que hay que hacer y el lunes podemos revisar los valores numéricos. Entonces, ustedes
colocan los circuitos, colocan los signos, hacen la sumatoria, no sumatorios de mallas, encuentran, ¿verdad? La cantidad de ecuaciones es igual a la cantidad de variables, o sea, 3 corrientes, 3 ecuaciones. Y una vez aquí es puro despeje. Entonces uno lo que hace es como colocarle un numerito a cada una de las. Esta es la 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3. Entonces, en la ecuación 2, yo puedo, por ejemplo, despejar I1 con respecto a I3. Podría hacer eso. Entonces yo llego y despejo. Y obtengo que, digamos que I1 es igual a V1 menos I3 R1 entre, y aquí sería R equivalente 1. Despejo, ¿verdad? Una de las variables las despejo con términos de la otra. Ahora en I2, no, en 3, entonces también llego y despejo. Despejo que, vamos a ver, me estoy tratando como de guiar de la ecuación 1. Aquí tengo la 1. Aquí llego y pongo la 1. Entonces quiero la I2 en términos de I3 para después meter todas las I en la 1. Voy a despejar I2 en términos de I3. Entonces I2 es como que si esta fase hacia la derecha, esto de acá conserva los signos, menos V2 más I3 R1, y lo divido entre lo que estaba multiplicando I2. R equivalente 2. ¿Ok? Ahora sustituyo en 1. En 1 dice que I1, entonces I1 yo lo despejé acá. Bueno, tal vez hagamos esto, voy a apuntarla como está. Antes. Bueno, aquí son igual. Igual. Aquí tengo V1 menos I3 R1 entre R equivalente. Es igual. Ahora, despejo, sustituyo, mejor dicho, I2 menos V2 más I3 R1 entre R equivalente 2 y más I3. Entonces, vea que obtengo solamente una ecuación con una variable. ¿Por qué quiero esto? Porque entonces llego y despejo I3. I3, y eso se los voy a dejar de tarea. Es tanto. Amperios. Llegan y despejan de acá. Y luego, ese I3 lo sustituye en asterisco. Ahora esto se llama asterisco y esto se llama doble asterisco. En asterisco, entonces ustedes ponen I1 igual y despejan los números. Y en doble asterisco, ustedes ponen I2 igual y despejan los números. Como yo les puse las direcciones de estas corrientes así, entonces en teoría, estas deberían de ser positivas. Si ustedes pueden hacer la prueba, colocan este para acá, el que da negativo, este daría negativo. Debería ser como la misma magnitud, pero el signo contrario porque la dirección está contraria. Entonces, más o menos así se hacen todas. Usted primero llega, hace el circuito, coloca los nodos y ustedes buscan en cuál solo hay dos variables. Por ejemplo, en I2 e I3. Y entonces despejan uno en términos de la otra, para después llegar y encontrar una ecuación con una variable. Por ejemplo, esta de acá.
con esa ya usted sustituye numéricamente, encuentra una y se empieza como a devolver numéricamente hacia arriba. Y ya encuentra I3, I2 e I1. Y adivinen qué. Bueno, si yo tengo aquí, ¿cuánto era? I1. Y se divide, entonces ustedes, para saber cuánto pasó por I5, por I4 y por I3, toman I1 y lo dividen entre 3, porque tienen la misma resistencia. Y acá, pues aquí utilizan la ley de Ohm para encontrar cuál es la magnitud de esta corriente y cuál es la magnitud de esta otra corriente, que esa como lo estaban trabajando con circuito en serie paralelo, ¿verdad? ¿Está claro? ¿O hay más dudas? Bajarlo así, como les dije. El lunes o después yo les pongo aquí cuál sería la respuesta. Esa sí da positiva porque yo la metí en la calculadora y da positivo. Las tres, solo una. Bueno, solo hice la primera y me da positivo. Ajá, sí. Entonces sí, el positivo o el negativo es la interpretación de la flechita de corriente que ustedes dibujaron en el circuito de los datos, digámoslo así. Por eso es importante que ustedes hagan dibujos a la hora de resolverlas, porque si no, eso, digamos, no hay forma de hacerlo bien si no hay un dibujo. Ok, ¿qué hora es? 3:53. Creo que me da chance para hacer el otro. Profe, hoy vamos a hacer ejercicios del capítulo 19. Vieras que yo tengo, iba a hacer unos, pero es que no sé si, creo que lo adecuado es que termine con lo de la ley de Lenz. Bueno, hagamos algo, voy a hacer tres del capítulo 19, que son los que iba a hacer hoy. Y igual, para el examen, sí, el examen es de este lunes en 8, ¿verdad? Entonces, si no llego a terminar, sí puedo terminar el lunes. El lunes quería hacer más práctica. Ok, voy a pasar a la otra entonces. Voy a borrar por acá. Eso es de una capacitora. Dice, en un circuito de RC con C igual a 40 microfarads y R igual a 6 ohmios, tiene una fuente de 24 voltios. Dice, con el condensador inicial descargado, se cierra el interruptor abierto en el circuito. Dice, ¿cuál es el voltaje a través del resistor inmediatamente después? Entonces aquí hay un juego de palabras que no me gustan en realidad porque dice inmediatamente después. ¿Cuánto es inmediatamente después, verdad? No me dice. Pues dice, ¿cuál es el voltaje a través del condensador en ese tiempo? ¿Y cuál es la corriente en el resistor en ese tiempo? Entonces tal vez voy a empezar por poner los datos, ¿verdad? C igual a 40 microfarads. Tengo R igual a 6.0 ohmios y la FEM 24 voltios. Y un circuito de RC es una resistencia y un capacitor en serie y bueno, y una batería. Ahí está. RC. Ahí está el circuito. Entonces dice que el condensador inicialmente estaba descargado, o sea, carga igual a 0. Al inicio, Q igual a 0. Y después, sí, dice, ¿cuál es el voltaje a través del resistor inmediatamente después? Entonces, inmediatamente después, no me gusta. Pero bueno,
Yo lo iba a explicar de esta forma. Inmediatamente después, vamos a suponer que el capacitor sigue descargado. Entonces, el voltaje en el capacitor va a ser 0. Significa que Ok, y esos son dos elementos que están en serie. Si usted recuerda que en serie, el voltaje de la fuente se tiene que dividir el voltaje de un elemento más el voltaje del otro elemento. Un elemento es el resistor y el otro es el capacitor. Ya no son dos resistencias, sino es un resistor y un capacitor. Entonces, si el voltaje aquí en el capacitor inmediatamente después de 0, significa que el voltaje en el resistor es igual a 24 voltios inmediatamente después. Si hay dudas o no me siguen, me dicen de una vez. Dice, ¿cuál es el voltaje a través del condensador en ese tiempo? ¿Cuál es el voltaje a través del condensador mientras inmediatamente después? Bueno, 0. Ya se los acaba de decir. Y después dice, ¿cuál es la corriente en el resistor en ese tiempo? ¿Cuál es la corriente en el resistor en ese tiempo? Bueno, es la corriente máxima. Esa corriente se sigue la ley de Ohm. V igual a I por R. Entonces, I es igual a V del resistor. Entonces aquí pongámosle R, porque también tenemos el del capacitor, entre la resistencia. Entonces sería 24. Dame un segundo. Serían 24 entre 6. 4 amperes. Entonces 4 amperes es el voltaje máximo, perdón, la corriente máxima que pasa cuando el capacitor está descargado. Ahora, tal vez lo que quería decirles aquí, tal vez es un pequeño repaso entre las fórmulas, ¿verdad? De carga y descarga. Hacerme una pequeña tablita. Hacerla así. Ok, ahí está. Para la carga, el libro habla de el voltaje a través del capacitor. Entonces, para la carga dice que el voltaje es V0, que el V0 sería el máximo. ¿Ok? 1 más, no, 1 menos E a la menos T entre RC. Y bueno, y los que llevaron el laboratorio ayer, ¿verdad? Recuerdan que el V0 era igual al voltaje de la batería. Y el RC, ¿verdad? Es la constante de tiempo, tau. Y esta curva se ve así, ascendente. Y para la descarga en el capacitor el voltaje es descendente, ¿verdad? Entonces dice que es V0 y a la menos C entre RC. Para ver. Ajá, ahí está. Luego el libro habla de la corriente, pero el resistor no tiene corriente, ¿verdad? Perdón, el capacitor no tiene corriente. En el capacitor se le quedan pegadas las cargas de
que recorrieron el segmento del circuito. La corriente realmente está en todo lo demás menos en el capacitor. Entonces, hay corriente en el resistor. Entonces, corriente en el resistor. Esa corriente, según el libro, dice que es I igual a I0 E a la menos T entre RC. Que este I0 es la corriente máxima. Este de acá, I0. En la descarga no me mencionan nada de cómo es la corriente en la descarga. Pero en la descarga es así. I igual a I0, 1 menos E a la menos T entre RC. Es decir, lo que yo quiero decirles es que esto como que rota, ¿verdad? En la carga tiene esto, pero en la descarga en la corriente parece. En la descarga tengo E a la menos T entre tau y en la carga es este segmento de esta función aparece en la corriente. Ahora, ¿cómo es el voltaje en el resistor? Y voy a hacer la tablita más grande. La corriente en el resistor, pues ustedes aplican la ley de Ohm, justo lo que yo hice aquí. V es igual a I en el resistor por la resistencia. O sea, V en el resistor es igual a I por R. Donde esto es igual a I0, pongo esta de arriba. Y a la menos T entre RC por R. Entonces, I0 por R es el voltaje cero, el de la resistencia. Perdón, vamos a ver, el de la batería. Ahí está. V0 E a la menos T entre RC. Entonces como que se rota. Y aquí es lo mismo. VR es igual a V0, 1 menos E a la menos T entre RC. Significa que, ¿qué significa? Que como esto es en serie y la suma de las corrientes es igual al de la batería, entonces si esto se empieza a cargar y el que se yo adquiere un voltaje de 1 voltio y son 24, significa que el de abajo va a tener lo demás, ¿verdad? Si esto tiene 1 voltio, este va a tener 23. Y si esta en la descarga tiene 23 voltios, este va a tener 1 voltio. Eso lo podemos verificar. Por ejemplo, lo que no me gustaba, que era que decía inmediatamente. Inmediatamente puede ser una constante de tiempo. Porque ustedes vieron que es sumamente rápido. Entonces, una constante de tiempo después, ¿cómo son los voltajes? Les ponemos VC, VR. Aquí vamos a hacer la suma. Entonces, para la carga, VC, una constante de tiempo después, va a ser V0, 1 menos E a la menos 1. ¿Ok? Y eso al final va a ser igual, si V0 son 24 voltios, a mí me dio 15.2 voltios. VR es V0 y a la menos T entre RC, donde es una constante de tiempo, entonces es 1 y a la 1. Y eso me dio, por ejemplo, 8.83 voltios. Ahora para la descarga, ustedes pueden comprobar, esto como que se invierte.
8.83 voltios y aquí 15.2 voltios. En total, si yo sumo estos dos, va a ser 24 voltios, que es la FEM, de hecho. La suma va a ser la FEM. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, bueno, ese sería como un extra del ejercicio para repasar algunas cosas. ¿Alguna duda? Vea que este ejercicio, al final de cuentas, menciona cuál es la capacitancia, por ejemplo, pero no se usó. Por eso hice esta parte extra. Y tampoco la usé, porque, bueno, ustedes aquí pueden calcular RC, cuánto es esa constante de tiempo. Digamos, también pueden hacer algo extra que es 2 constantes de tiempo. Entonces, ¿cómo cambian esos voltajes? Van a cambiar, pero si yo lo sumo, me va a dar 24, porque justamente estos elementos de E a la menos T, entonces como que se rotan. Entonces eso hace que la suma me dé el voltaje. Profe, ahí para esa parte extra, digamos, ¿cuál valor de V0 utilizó usted para que le diera 15,2? 24. Ah, entonces utilizamos la, digamos, como la VR. Es que ese es el. Ahora, bueno, hagamos algo. Coloquen en la calculadora E a la 0. E a la 0 es 1. Digamos, pongámosle aquí para t igual 0. Va a hacer otra tablita. E a la 0 es 1. Entonces, VC es, por ejemplo, 24. 24, 1 menos 1, que es 0. ¿Ok? Y para el VR es 24 voltios por 1. Que es justamente estas respuestas de acá. Ahora para la descarga, aquí hay un pequeño problema porque tengo que tener carga para poder descargar. Entonces sería 0 segundos después de que ya se ha quitado la batería. No sé si me voy a entender. Esto no se puede interpretar así tan fácil. Tiene que estar primero cargado completamente el capacitor para después decir vamos a descargarlo. Entonces esta parte pueden omitirla. Pero para la parte de carga, que es lo que habla el enunciado, entonces vean que utilizo estas ecuaciones de acá y me dan lo que yo les dije al inicio, sin necesidad de ecuaciones, ¿verdad? Pura conociendo cómo se comporta, ya uno sabe qué pasa al puro inicio. Y la corriente, pues aquí ustedes ven que la corriente es I0, que es lo que yo les coloqué. Porque esto es I0 por 1, ¿verdad? Entonces, se cumple la ley de Ohm. En cualquier instante de tiempo, si hay una resistencia, se cumple la ley de Ohm. Ok. Bueno, voy a pasar recuerden que nos faltan a usar los próximos 15 minutos a ver si logro
terminar los 3 ejercicios del capítulo 19. Dice un electrón se mueve en la dirección más X dentro de un campo magnético y sobre él actúa una fuerza magnética en dirección menos Y. Dice, ¿en cuál de las siguientes direcciones podría orientarse el campo magnético? Sea menos X, más Y, más Z menos X. Entonces tal vez aquí primero voy a indicarles que los ejes coordenados, digamos, en 3 dimensiones, uno los podría pensar algo así. Pero la pregunta es, ¿qué es X, qué es Y, qué es Z? Esto tiene un orden ya definido. Entonces, digamos, si yo le pongo aquí X, generalmente uno pone el Y hacia arriba. Normalmente uno pone el Y hacia arriba. Y el Z, pues aquí ustedes quedan con la duda, ¿hacia dónde va más Z? ¿Aquí o aquí? Esa es la duda. El asunto es que ustedes pueden poner, igual usar la mano para decir la dirección. Ponen, por ejemplo, poner los dedos hacia más Z y los mueve hacia X y el pulgar te dice Z. No, perdón, los dedos hacia más X, los mueve hacia Y y el pulgar te dice Z. Entonces Z apunta viendo hacia mí, digámoslo así. Entonces aquí va más Z. Entonces aquí va menos Z, y aquí va menos X, y aquí va menos Y. Es como un orden general. Si no se lo han logrado aprender, puede usar la mano, ¿verdad? Para decir hacia dónde va Z. Otra forma es que ustedes lo apunten siempre y nada más verifican que las direcciones concuerdan. Porque decir que hacia acá está más Z es equivocado. Z está aquí, donde lo dibujé. Porque sigue la regla de la mano derecha. ¿Verdad? Si yo lo pongo aquí atrás, no sigue la regla de la mano derecha. Entonces no va ahí. Ese es el detalle. Ahora, estas direcciones más X más Y más Z menos Z siguen estos ejes coordenados, así como los dibujé. Dice que el electrón se mueve en dirección más X. Entonces, tengo un electrón que se mueve hacia la derecha. Se mueve, tiene velocidad. Dentro de un campo magnético, no me dice la dirección, dice, y sobre él actúa una fuerza magnética en dirección menos Y. Entonces, la fuerza está actuando hacia abajo. Dice, ¿en cuál de las siguientes direcciones podría orientar el campo magnético? Entonces aquí es probando hacia dónde yo puedo mover la mano para que me genere el vector fuerza hacia abajo. O sea, para que yo mueva la mano y el pulgar me apunte hacia abajo. Ahora, el campo, o mejor dicho, B tiene que ser siempre perpendicular a F y perpendicular a V. B perpendicular a F, perpendicular a V. Entonces, bueno, si V va hacia más X y F va hacia menos Y, entonces B tiene que ir hacia más Z o menos Z. ¿Me sigue? B no puedo ir hacia X ni hacia Y porque si no, no serían perpendiculares. Y entonces aquí nos mueve la mano. Supongamos que B va hacia este sentido. Entonces si ustedes dicen V, ponen los dedos en V y los mueven hacia B,
la fuerza apunta hacia abajo. Entonces, esta dirección cumple. Si ustedes supusieran la dirección contraria, ustedes tienen V y lo mueven hacia B, la fuerza iría hacia arriba. Pero me dicen que va hacia abajo. Entonces, estas direcciones no son. Tiene que ser hacia, así como lo dije, va hacia más Z. Que eso es lo que me dice aquí. Entonces, la dirección 3. Vea que esto es conceptual. Entonces, digamos, si les sale algo conceptual en la tarea, ahora que estaba revisando las tareas, algunas personas no me ponían como el por qué, ¿verdad? Nada más me ponían 3, decirlo de alguna forma. Entonces, en estos conceptuales siempre tienen que explicarme por qué. Entonces, ustedes ponen, es que B tiene que ser perpendicular a la fuerza y a la velocidad. Significa que B podría estar en dirección más Z o menos Z, y por regla la mano derecha, la dirección que me genera la fuerza hacia abajo, esa es cuando pongo B hacia más Z, ¿verdad? Ahí estaría la explicación. No la voy a escribir, ¿verdad? Que dice también explique. Ahora la parte B. ¿Hay dudas con nada? Primero que todo. No. Esta uno la podría dibujar así, un montón de puntitos. Recordando que los puntitos son vectores que salen. Y poner aquí el electrón que se mueve hacia acá. Y la fuerza hacia acá. Entonces ahí estaría el campo magnético en la dirección correcta. Ahora la B. Dice, si la velocidad del electrón es de 3, entonces tenemos datos. 3.0 por 10 a la 6 metros por segundo. Y la magnitud de la fuerza, 5.0 por 10 a la menos 19 newtons. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético? Entonces aquí cuando te hablan intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, intensidad de corriente, ¿verdad? Intensidades en general son magnitudes. Magnitudes de cantidades vectoriales. Entonces, B. Magnitud de B. Me dicen que es un electrón. Entonces la carga del electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb. Y si nos vamos a las fórmulas de, por ejemplo, de intensidad de fuerza, me dice que la fuerza es igual a Q V. Aquí voy a recalcar algo de que ese Q tiene que ser en valor absoluto, porque es su magnitud. Magnitud de fuerza, magnitud de campo magnético, magnitud de velocidad. Entonces tiene que ser el valor absoluto. De aquí despejo B. Vamos a ver el otro color. Fuerza entre Q, valor absoluto, V. Y listo, con eso ya ustedes aquí calculan B. Ajá, me dio, por ejemplo, 1.04 por 10 a la 6 teslas. Por 10 a la 6, vamos a ver por qué. Creo que me equivoqué, creo que es por 10 a la menos 6. 5 por 10 a la menos 19 entre 1.6 por 10 a la menos 19
por 3 por 10 a la 6. 1.4 por 10 a la menos 6. Ahora sí. ¿Por qué digo yo que estaba malo? Bueno, porque generalmente el campo magnético tiene unidades muy pequeñas, es decir, magnitudes muy pequeñas. Entonces es como por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 6. Cuesta mucho que haya un campo magnético realmente intenso. Entonces aquí estaría. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Profe, para la vara de la mano derecha es poner como los dedos, digamos, los 4 dedos en dirección a la velocidad. Ajá, Y luego como que uno cierra la mano en dirección al campo y donde quede el pulgar, esa va a ser la dirección de la fuerza. es correcto. Vea que si yo tengo aquí la velocidad y aquí tengo el campo magnético, ustedes pueden hacer esto. En realidad ustedes podrían hacer esto. Pero la idea es usar el ángulo más pequeño. Ustedes no pueden, vamos a ver si pongo el video. Ustedes siempre van a usar el ángulo más pequeño. Entonces, ustedes estarían tentados como va para acá y voy a dar toda la vuelta y aquí me encuentro el vector. Eso estaría incorrecto porque estoy dando una vuelta muy grande. Entonces, ustedes tampoco pueden como doblar las manos para acá y moverse para acá, ¿verdad? Ustedes tienen que doblar la mano y moverse en este sentido. Entonces, de aquí ya me encuentro el campo magnético, hacia abajo. Entonces, tengan ese detalle, ¿verdad? El sentido natural de la mano, pero para recorrer el ángulo más pequeño. Tal vez así les queda más claro. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Ok. A borrar. El 29. Este es un selector de velocidad. Dice, un selector de velocidad, un imán grande, produce un campo magnético uniforme de 1,5 teslas, dos placas paralelas separadas 1.5 centímetros producen un campo eléctrico perpendicular. Entonces es el mismo dibujo que viene en el libro de texto, donde hay dos placas, hay un campo eléctrico, un campo magnético, pero en realidad no me importa mucho la dirección. Nada más yo sé que hay un campo eléctrico, hay un campo magnético, como viene en el dibujo del libro. Y lo que me interesa más que todo son las magnitudes. Entonces, tengo los datos, tengo que el campo eléctrico B es 1.5 teslas. Vea que me hablan de campo magnético uniforme, o sea, constante en el tiempo, constante en el espacio, e igualmente espaciado, digamos, las líneas de campo. Porque si no fuera así, entonces estamos ante cuestiones de inducción, que era lo del capítulo que estábamos viendo el lunes. Dice, dos placas paralelas separadas una distancia de igual a 1.5 centímetros producen el campo eléctrico perpendicular. Dice qué voltaje debe aplicar entre las placas para un ion. No me dicen de qué es el ion. Siempre que se mueva con una velocidad de 8.0 por 10 a la 4 metros por segundo. Y para un ion que tenga 2Q y se mueva con la misma velocidad. Entonces, este problemita es un problemita entre numérico y conceptual. Si ustedes se van a la teoría, pues ustedes van a encontrar la ecuación 19.4 que me dice
que la velocidad del selector de velocidades es igual a V entre V por la separación entre las placas. O sea, el voltaje entre las placas, entre el campo magnético que está entre las placas y la distancia entre placas. Esa es la velocidad de las partículas que salen de las placas. ¿Ok? O la velocidad de las partículas, pues sí, que yo selecciono. Ahora, esos son todos los datos que están acá. Ese lo tengo, ese lo tengo, ese lo tengo. Entonces, sencillo, ¿no? No, lo que yo quiero es despejar la V. V igual a V de velocidad. Y ahora dice 1.5 teslas por una distancia de 1.5 por 10 a la menos 2 metros por 8.0 por 10 a la 4 metros por segundo. Eso da 1.8 por 10 a la 3 voltios o 1.8 kilovoltios. Entonces yo necesito 1,8 kilovoltios para asegurarme de que las partículas que se muevan por la placa y que vayan con la velocidad esta salgan de la placa. Si no, si tienen una velocidad diferente, ellas van a hacer así, van a llegar y chocar contra la placa. Por eso se llama selector de velocidades, ¿verdad? Las partículas que vayan con la velocidad que yo quiero, acorde al campo eléctrico y magnético, salen de la placa. Y si no es así, se quedan ahí pegadas en la placa. Entonces ahí estaría el voltaje. Ahora me están hablando de dos cargas, dos iones diferentes. Pero en realidad, en el selector de velocidades, no importa la carga. Puede ser que una tenga más carga que la otra. No importa, igual van a salir de ahí con la misma velocidad. Entonces, ¿para qué se usa el selector de velocidad? Bueno, si ustedes recuerdan, el espectrómetro de masas tenía antes un selector de velocidades. Entonces, la idea es que no importa el ion, las de tal velocidad pasen y después entren al espectrómetro de masas para determinar qué tipo de ion era, ¿verdad? Aquí sí me va a importar la carga, pero mientras esté en el selector de velocidades no me va a importar. ¿Está claro? Sí. Ok. Voy a borrar. Ahora el último. El último que quería hacer era el 54. Estos que están aquí los podemos hacer el lunes. El 54. Entonces, esos son de dos cables. ¿Okay? Por ahí me hicieron una consulta de un cable. El asunto es que los cables van a sentir, o bueno, tal vez empecemos la historia del capítulo. Ustedes tienen una corriente y la corriente va a generar un campo magnético. Entonces aquí va a haber campos magnéticos debido al cable. Okay, a este cable. Y resulta que la corriente va a sentir una fuerza al estar metido en un campo magnético. Entonces, por ejemplo, este cable que está aquí va a estar adentro de un campo magnético. Entonces va a haber una fuerza.
este cable va a sentir una fuerza. Pero a la vez ese cable va a ser como, es decir, como es un cable con corriente, va a generar un campo magnético. Ese campo magnético que está aquí lo va a sentir este cable, ¿verdad? Es decir, los cables no sienten sus propios campos magnéticos. Los cables generan un campo magnético y sienten los de otros cables. Ellos no pueden sentir sus propios campos magnéticos. Entonces, al final, digámoslo así, el campo magnético rojo va a afectar este cable, y el campo magnético verde va a afectar este otro cable. ¿Ok? Sí, bueno, este ejercicio o esta imagen hace referencia a varios ejercicios. Si ustedes están aquí en este punto, ustedes no son ninguno de los dos cables. Entonces, ustedes van a sentir la sobreposición de los dos campos magnéticos, este y este. ¿Ok? Entonces, cuando me preguntan cuál es el campo magnético en algún punto de los 2 o 3 cables que haya, o 4 cables que haya, ustedes determinan cuáles son la magnitud del campo magnético en el punto, la dirección del campo magnético en el punto, y hacen una suma vectorial de esos campos magnéticos. Algo así como cuando estábamos con la parte eléctrica, ¿verdad? Que tenían dos cargas y nosotros, ¿cuál es el campo eléctrico en este punto? Bueno, determinamos que había una fuerza, perdón, sí, una fuerza y una fuerza para acá. Las fuerzas son las mismas direcciones del campo eléctrico y entonces se sumaba vectorialmente. Algo así, pero nada más que ahora con campo magnético. Primero determinan la magnitud y después determinan la dirección. Pero ahora concentrémonos en la parte de fuerzas. Eso se lo digo porque hay algunos ejercicios y son ejercicios importantes. Dice, ¿cuál es la fuerza sobre el conductor 1? Entonces, el conductor 1 está aquí y este va a sentir una fuerza. Fuerza sobre el conductor 1. Entonces, primero hay que calcular el campo magnético que produce el otro conductor. Entonces, el otro conductor es 2. O sea, I2. Ese otro conductor va a producir un campo magnético que se llama B2. Bueno, yo le puse B2, que va a ser igual a nu sub 0 I entre 2 pi por D. Y D es cualquier distancia del centro a un punto, digamos. En el punto A, D sería 9 centímetros. En el punto donde está el otro conductor, D son 12 centímetros. Entonces, el B que siente el otro conductor es utilizando un D igual a 12 centímetros. Entonces dice aquí nu sub 0, 4 pi por 10 a la 7 teslas metros por ampere por la corriente del 2 amperios dividido entre 2 pi por 12 centímetros, o sea, 12 por 10 a la menos 2. Y eso me dio 3.33 por 10 a la menos 6 teslas.
ese campo ferromagnético es tangente a las líneas de campo. Entonces las líneas de campo van así. Ok. Ese sería el círculo de radio D. Ahora, si ustedes recuerdan, las líneas de campo tenían como unos círculos, como unas flechitas en la circunferencia. Entonces, ustedes colocan el pulgar en la dirección de la corriente de este cable, colocan el pulgar hacia abajo y los dedos apuntan como en esta dirección. Entonces, para acá van las flechitas. Y aquí hay una flechita en ese sentido. El campo magnético es tangente a esa circunferencia. O sea, va así. Tangente, si ustedes recuerdan, tangente es con un ángulo 90 con respecto al radio, que hay acá. Tangente. Uno dice tangente a la circunferencia o perpendicular al radio. Ok, cualquiera de los dos. Y una vez que ya tengo la dirección, entonces yo en realidad mi problema es una corriente hacia abajo y un campo magnético entrante. Entonces, paso número 2, calcular la fuerza. Entonces tengo que, vamos a ver, la fuerza es igual a ILB. Entonces, I es la corriente esta, pero es 1. Ok, I es 1. Entonces la fuerza voy a llamarle fuerza 1. Y el B es el campo externo, el 2. Entonces, si me preguntan cuál es la fuerza por unidad de longitud, entonces yo lo que necesito es F1 entre L. Igual a I1 B2. Esto es fuerza por unidad de longitud. Eso es lo que me piden. Y entonces ya tengo lo anterior. Entonces tengo 8.0 amperios y B 3.33 por 10 a la menos 6 teslas. Eso me da 2.66 teslas por ampera o teslas ampera. Ustedes pueden verificar si buscan cuál es la equivalencia de un tesla, que teslas por ampera son newton por metro, o sea, fuerza por unidad de longitud. 2.66 newton por metro. Es lo que me piden. ¿Está claro? Profe, entonces ahí si nos hubieran pedido la fuerza por unidad de longitud sobre el conductor 2, ahí sacaríamos entonces el campo que siente el conductor 1, por eso que usted dijo que el campo del 2, él no lo siente, sino que lo siente el 1. Exacto. Ok. Conductor 2. Fuerza del conductor 2. Entonces tengo el conductor 2, que es la corriente 2, con un campo magnético externo que lo produce la 1. Entonces F2 entre L es I2 B1. Como que se invierten los números. Ahora les pregunto, ¿qué valor sería ese sin cálculo? ¿Qué valor sería esa fuerza por unidad de longitud? ¿No? Tienen que dar igual. La fuerza que siente uno respecto al campo del otro es igual a la fuerza del otro respecto al campo del otro. O sea, F2 entre L es igual a F1 entre L. Tiene que ser igual. Se los dejo de tarea también. Nada más que el campo sí les va a dar diferente. ¿Ok? Les va a dar un poquito diferente. Pero numéricamente, cuando ustedes ya calculen la fuerza, les va a dar igual. El campo va a ser diferente, pero la fuerza va a ser la misma.
Eso es parecido como cuando había una en la tarea que preguntaban cuál es la fuerza o si la fuerza que siente un electrón y un protón es diferente o es igual. Y ustedes me dijeron es igual porque la carga es la misma, pero no, esa no es la razón. Es igual por la por la tercera ley de Newton. Esa es la verdadera razón, igual acá. Son fuerzas de acción-reacción, entonces tienen que ser iguales, pero en sentido contrario. El sentido es, aquí ustedes calculan con la mano. Con la mano ustedes calculan, colocan los dedos en la corriente y los suben hasta el campo magnético. Y el vector de fuerza les va a dar a como lo dibujé acá. Entonces, vea que son opuestas en sentido, pero si ustedes hacen el cálculo les va a dar igual en magnitud, porque son fuerzas acción-reacción cumpliendo con la tercera ley de Newton. Es algo, tal vez que ustedes no lo habían visto, no lo habían notado antes. Profe, ¿Sí? yo tengo una consulta, es que digamos, bueno, la imagen que se me mandó, ¿verdad? Con la mano derecha era para lo de la fuerza, pero digamos, a la hora de hacer el campo es diferente porque, digamos así, es como si la mano fuera como acostada, como ven en la imagen del libro, o es que no sé, esa parte de la mano derecha para el campo se me está haciendo. Para el campo, ustedes colocan el pulgar en la dirección de corriente. Esa es como la diferencia. O sea, el pulgar, si ustedes ponen V y lo mueven hacia B o ponen la corriente y lo mueven hacia B, el pulgar es la fuerza. Pero si ustedes quieren saber el campo, ustedes ponen el pulgar en la corriente y y los dedos, los 4 dedos te van a decir cómo es el sentido de rotación de esas circunferencias. ¿Ok? Profe, y la fuerza sale del centro de la palma. Si están usando la otra convención, sí, ¿verdad? Porque hay dos formas de calcular eso. Si yo uso la del pulgar, digamos que el pulgar es la corriente. Si ustedes dicen el pulgar es la corriente, los dedos son la dirección del campo. Ajá, esa es la corriente, esta es, tal vez no la dirección del campo, la dirección de las flechitas de la circunferencia. ¿Ok? Mi mano naturalmente quiere rotar hacia acá. Es un sentido hacia acá. Si vas al revés, es un sentido hacia acá. Entonces, esas son las flechitas estas. O sea, a mí la fuerza me quedaría al otro lado, no me quedaría hacia el... Entonces, ok, tal vez veámoslo así. Si ustedes usan con el pulgar, Sí me concuerda con el conductor 1, pero no con el conductor 2.